¿Quién es Victor One? ¿Quién es Victorious? Entre todas sus redes sociales suma casi 1 millón de seguidores. Hoy tenemos en el jacuzzi al creador de contenido, Victorious. Muy buenas, Victorious, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. Permiso. La mano. Ahí, poco a poquito. Ah, está calentita. Está caliente y está bastante lleno, o sea que cuidado que no desborde. Wow. Tenemos como el Titanic. Pero cuánta fuma. Ahí va. Muy bien, perfecto. ¿Qué tal todo? Pero muy bien ahora. ¿Afincado en Barcelona, Valencia? ¿Dónde estás En Valencia. ubicado? En Valencia. Valencia. ¿Y qué tal te va por ahí? ¿Bien? Muy bien, me gusta, el clima está lindo. ¿Sí? Barcelona también. Barcelona te gusta. Sí. Estás ahí optando a ver cuál te vas, ¿no? Yo creo que el año que viene me voy a venir a vivir acá. Para crear contenido igual hay más gente, ¿no? Para grabar y todo. Mucha más gente hay. Mucho más. En Valencia no hay nadie, directamente. Ya. Bueno, ¿en Madrid has estado? Madrid está lindo, me gusta. ¿Sí? Me cae de calor en verano, me cae de calor. Ajá. Y en invierno dicen que te cae de frío, ¿no? Sí, pero bueno, es seco, es un clima seco. Sí, Aquí el de Barcelona es muy húmedo y a veces se soporta menos. Pero tienen playa, ustedes. No, a ver, las dos ciudades tienen, ¿no? Te aportan cosas. Lo importante es que también puedas trabajar en ellas, ¿no? Claro, haciendo contenido. Porque ¿te dedicas solamente a eso o haces otro tipo de trabajo? Soy personal trainer, Ajá. me gusta entrenar gente. Estoy metido ahora haciendo trading. Ujú. Y siempre incursiono en algún negocio nuevo. ¿Esto lo realizas, o sea, tienes clientes, digamos, por internet, a larga distancia, o cómo lo haces? Porque si estás en Valencia un día, otro día estás en Barcelona, Claro. otro día estás así, me imagino que lo haces a distancia, porque si no, complicado, ¿no? Sí, lo hago todo por web. Ajá. Los chicos me mandan, chicos, chicas, me envían sus cuerpos mediante imágenes y uno puede ver y hace videollamadas o escucha sus necesidades. Y uno trata de dar el mejor punto de vista mediante dietas y rutinas que realmente vayan para sus objetivos. Vale. ¿Cuál es el físico que tú has cambiado más drásticamente en menos tiempo? Uf. Y tengo un amigo que pesaba 104. 104 kilos. 104 y quedó con 78. Pero claro, depende, porque hay gente que pesa 104 kilos, pero se le ve enorme, grandote, sí, No, musculoso. este era grandote. Estamos hablando de grasa. Espero que me estés viendo. Claro, no es lo mismo, sabes que hay gente que pesa 100... ¿Cuánto pesas tú? Yo peso 98. Bueno, 6 kilos menos. Entonces, claro, Sí. que tú adelgazar a 70 no sería un buen entrenamiento. Entonces, es porque tiene mucha grasa corporal. Sí, ¿no? tendría que haber sido muy flaquito, pero a la vez estaba muy sedentario y Ajá. su trabajo lo obligaba a estar con la computadora todo el día y aparte comer demasiado. ¿En cuánto tiempo deciste este 3 cambio? meses. En 3 meses, 3 meses. ese cambio de adelgazar Sí. todo eso, Sí. y fue un cambio físico brutal. Fue más que cambio físico, más cambio psicológico. Muy bueno. Eso. O sea, imagino que dieta es muy importante, ¿no? La dieta es fundamental, pero a la vez cortar los malos hábitos. Malos hábitos es más. Sí. Dicen que la alimentación no es más importante que incluso el ejercicio, ¿no? Para cambiar tu cuerpo, ¿no? Exactamente. Para él lo fundamental fue cambiar los malos hábitos que tenía y cambiar su mentalidad, porque a partir de eso empezó a hacer ejercicio. Ujú. No hacía nada. ¿Quién eres tú realmente? ¿Victor One o Victorious? Mirá, eso es bastante ambiguo, porque, por ejemplo, en Italia me dicen Victorious, Ujú. vos me decís Victorious, Ujú. pero para las redes, Argentina, todo lo que es América, me dicen Victor One. ¿Pero te lo dicen porque te han apodado así o porque tú ya en tus redes tienes algunas que pones Victor One, incluso en algún Twitter tienes puesto Victor One para OnlyFans, por ejemplo? Sí, Y si no con exactamente. Victorious en la página de Twitter, ¿no crees que eso es un poco confundir a la gente? Digamos que me gustaría que todos me digan Víctor, porque me llaman, la verdad que me terminan llamando todos Víctor, Ujú. porque el One sería como un apellido. Ajá, digamos, ¿no? Sí. Artístico, ¿no? Digamos. Sí. ¿Y el Irius de Victorious? El Victorious queda lindo, ¿no?
Pero no te, entonces, ¿cuál quieres? ¿El Victor One o el Victorious? Lo digo para frenar a la gente, porque si alguien te busca por Google, es mejor tener siempre un nombre solo, porque si no, ¿qué ponen? Victor One, Victorious. Entonces le va a salir por una cosa a uno y por otra cosa a otra cosa. Mejor que salga siempre poniendo tu nombre, todo. Yo creo que si ya ponen Víctor, ya aparezco yo. O seremos uno o dos o sea, o en tres. Google, con poner Víctor con K, sales tú. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Me confirmas que son casi 1 millón de seguidores entre todas las redes que tienes? Y me parece que deben ser un poco más. Pero Un poco más sí, incluso. Sí. Porque yo he contado más o menos lo que tienes en Twitter, lo que tienes en Instagram. En Instagram tienes un Instagram, ¿no? Sí, un Instagram. Tienes 2 Twitters y, bueno, claro, lo que tengas en OnlyFans. ¿Cuánta gente te sigue en OnlyFans? 1800 fans. 1800, o sea, más o menos. Pero yo esos calculaba son pagos. de pago. Después en el free es como un Instagram. El free también se siguen, creo que son más de 15.000 por ahí. O sea, que sí, prácticamente sería casi 1 millón. Bueno, calculo, porque ¿qué redes sociales tienen más? Ahora son, me parece que 8 Twitters. 8 Twitters. 8 Twitters. ¿Y por qué se abre una persona 8 Twitters? Porque cuando arranqué el Only, tenía un solo Twitter, Ajá. que llegué a tener unos 400 por ahí, y me lo cerraron y suspendieron un montón de cuentas juntas, y una fue una de las mías. Entonces me quedé sin nada, y tuve que arrancar una de cero. Y ahí fue cuando dije, pero si tengo muchas cuentas y me cierran una, no tengo problema. Entonces, ¿cuál es la cuenta que más te siguen, por ejemplo? A la de Victorious XX2. XXX2. Esa es la principal. El resto son secundarias, algunas terciarias. Por si te cerraran esta, tienes las otras, ¿no? Sí. Vale, claro. Entonces yo te he contado 2 cuentas de Twitter, o sea que si cuento otras 6, claro, superas el millón tranquilamente. Entonces, ¿te has reconocido alguna vez por la calle? Eso está muy bueno. Uno no sabe realmente cuánto es que es conocido. Uh-huh. Y el primer viaje que hice a Brasil, siendo de Argentina, ir a Brasil y que te reconozcan y que te hablen en portugués, uh-huh, en un shopping, eso realmente estuvo muy bueno. ¿Sí? Después, ¿Solo esa vez o...? No. Eso fue la primera vez cuando me sorprendí. Claro. Porque era el primer viaje que yo hacía al exterior. Ajá. Después, en México ya me conocían porque dentro de Puerto Vallarta ya había una productora conocida. Entonces ya la gente claro que me conocían. Ya. Y acá en España, en los gimnasios sí me han reconocido. ¿También en los sí, gimnasios? Muchos chicos. ¿Aquí en España te han reconocido? Sí. ¿También? Sí. Muy bien, entonces, ¿dónde es donde más seguidores tienes? De Twitter. Sí, ¿de qué país? En las estadísticas dice que es más de Estados Unidos. De Estados Unidos, ¿no? Porque Sí. imagino que el país es muy grande también y claro, acogen, digamos. Pero también hay mucha gente en Estados Unidos. Claro, por eso, que es el Sí. país más grande y hay mucha gente, entonces es más probable, ¿no? Por estadísticas que sea Estados Unidos, ¿no? Dicen que con agua no se brinda, ¿tú eres supersticioso? No, yo realmente últimamente estoy brindando mucho con agua. ¿Sí? ¿Te va bien? Me va bien. Entonces brindo con agua contigo, que me va a ir también. Se puede tatuar eso. ¿Mm? Obvio. Claro, no lo había pensado. Yo me tatué un par de cicatrices que tenía acá. Ah, Acá tengo una cicatriz. No había caído en eso, Yo ¿verdad? tampoco. Acá atrás me tengo una cicatriz. Ajá. Un día llego al tatuador. Bueno, ¿qué te hago? Primero me vas a tatuar la cicatriz. No, pero yo no hago eso. Bueno, queda abajo tu Vos hacés puntitos en negro, le digo, o marroncito así. Desaparecieron. Y ahí empezó a tatuar cicatrices, me dije, en la cabeza. Anda, Sí. mira. Un nuevo servicio. Es verdad, ¿verdad? Pues mira, no lo había pensado, ¿verdad? Pero si Es tatúas, excelente, claro, pero- te tapa como la de esto. Te olvidás Enfocas porque el es injerto, tu porque realmente pelo. el único sitio donde necesitas es aquí. Mira, Te olvidás para siempre. Porque vos no te pensás pelar. Vamos a decir esto, vamos a arruinar a todo el que hace de esto. No, de verdad, buena idea, no lo había pensado. Muy bien. ¿Y eso de cómo te ha surgido esa idea? Una vuelta fui y dije, bueno, a ver, vamos a empezar a mejorar un poco las cosas que no tengo bien. Y una era tener una cicatriz acá. No era grande, era chiquitita así, pero se veía. Yo a veces me cortaba medio el ras y se veía que tenía un tajo acá, otro acá, ¿entendés? Tuve Mira. mucha adolescencia dura. Has tenido mucha vida dura, te acabas Sí. de decir ahora, ¿no? En los anuncios. ¿Qué vida dura has tenido? Anduve toda mi vida en skate, de los 11 años, Ujú. siempre en la calle. Soy bastante callejero. Pero ¿la vida dura la has elegido tú o te ha venido porque
la vida te No, esa la elegí yo. La selección no es duro. No, duro es que me la pasaba todos los días en la calle. Pero es duro. No viviendo, claramente. Pero porque querías. Sí. Entonces no es duro. No, duro porque por ahí hay gente que estaban cómodos en su casa y yo realmente salía a buscar negocios o hacer cosas en la calle porque me gustaba. Duro porque hacía frío por ahí. ¿Qué tipo de negocios se buscan con un skate? Y en su momento ganaba torneos y practicaba todo el día para, no sé, ganar esos torneos y aparte vendía partes de skate, ruedas, tablas, remeras, ropa, todo de skate, zapatillas. Viajaba a muchos lados diferentes y traía y llevaba y traía cosas. Todo lo que es la venta de skate, la verdad que fue... Te has dedicado mucho tiempo al tema este de comercio, skate, ¿no? Sí. ¿Has ganado algún premio así ¿no? Haciendo skate? Sí, he ganado cosas. O sea que es bueno, ¿no? Lo que hago me gusta dedicarme y enfocarme bien. ¿Tienes algún vídeo de haciendo skate? Sí, en mi Instagram hay. ¿Sí? Ah, vale, pues lo vamos a poner parte de sí, voy a subir el vídeo. Barcelona, no puedes seguir inventando. Barcelona, hace un calor que me deja con este vicio de vivir mintiendo. Son bien grandes. ¿Me guías? Soy nuevo acá en España. ¿Qué buscas? Hay un parque nuevo que no lo conozco, se llama Ciudadela. Ah, sí. Mira, ¿Por acá? yo iba para allá ahora mismo, así que Ah, ¿sí? está como yo un trozo. Bien. Sí, porque mi casa está aquí al lado, o sea que y de ahí te tiras para allá. Genial. ¿Qué por allá? Sí, sí, sí. Buenísimo. Vamos. Vamos. ¿Qué eres de Argentina? Sí, vine ayer. Ah, mira, qué casualidad. Mira, muy guay. Ahora te enseño, el parque está muy chulo. Es cerca. Aquí tiene muchas cosas para ver. Este es el barrio del Borne, súper bonito. Me encanta. La Catedral del Mar. Me está encantando España. Vamos para allá. Barcelona. Bueno, explícale a los que nos están viendo de dónde es. Es claro, es obvio. ¿Cómo se dice en Obvio. Argentina? De que es argentino. Sí. Explícanos de dónde, qué ciudad. Bueno, explica un poco tus orígenes. Bien, soy de Argentina, de Buenos Aires. Vivo en la capital de Buenos Aires, que vendría a ser, La Plata es la capital principal, pero le decimos nosotros, los que vivimos en Buenos Aires, que Palermo es la capital de Buenos Aires. O sea, a un barrio de Buenos Aires le decís la capital de Buenos Claro. Aires, como si Buenos Aires fuera un estado, un país. Sí. ¿Sí? Porque para vosotros Buenos Aires es un mundo aparte del resto de Argentina. Mucho como que no se van a las provincias. Ajá. No es que no sean conocidas, sino que son súper conocidas, pero la gente que hace redes y que Está todo concentrado en Buenos Aires. Sí, más que nada lo que es Palermo, Recoleta y Puerto Madero. ¿Eres hijo único? ¿Tienes familia? O sea, explícanos un poquito si eres hijo único. No, yo ¿Ah? soy hijo del medio. ¿Tú eres hijo de medio? Sí. ¿De cuántos hijos? Somos uno es más grande y uno más chico. Sois tres. Somos Chicos. tres chicos. ¿Ellos hacen contenido? No, nada que ver. ¿No? ¿Y Son ingenieros. ¿Qué piensan sobre que tú hagas contenido? ¿Les parece bien? ¿Sí? Mientras uno genere dinero y no perjudica a nadie. O sea, ellos dos son ingenieros y tú haces contenido. Sí. ¿Qué opinan ellos de que tú ganes a lo mejor más dinero incluso que ellos? ¿Tú crees? ¿Es así? Porque puede ser, hay gente que crea contenido y tú, teniendo un millón de seguidores, seguramente te ganas bien la vida. Sí. ¿Qué piensan ellos sobre eso? Es el futuro que cada uno eligió. Tampoco... No de que te juzguen, sino que tú, siendo creador de contenido, sin haber hecho una carrera como para ser ingeniero, tengas al final más ingresos que ellos, habiendo estudiado una carrera y siendo ingenieros. Eso hoy en día está muy, muy hablado porque no quiere decir que una carrera de 6, 7, 8, 9 años como es una ingeniería, ¿no? Vayas a ganar el dinero que pretendés ganar. Ahora bien, generando contenido y teniendo más de 1 millón de seguidores, puede ser que ganes 20 veces más que un ingeniero. Increíble, ¿no? Es increíble. Porque antiguamente si no estudiabas no era nadie, sin embargo ahora, siendo mentalmente abierto o mentalmente, digamos, resolutivo en el sentido de que tú no has estudiado, pero soy una persona echada para adelante y me voy a hacer este tipo de trabajo que no requiere de estudios de años,
pero que yo soy capaz de hacerlo. Y si soy capaz de generar mucho dinero, ¿no? Sí, yo lo que digo a veces también es como que ellos pasaron tantos años estudiando, yo me la pasé 15 años entrenando también, ¿eh? Ajá. Y a veces entrena de lunes a domingo, 2 veces por día, haces un cardio a las 8 de la mañana en ayunas. Entonces yo creo que es una carrera bastante profesional, lo que es el entrenamiento, el gimnasio y mantener un cuerpo totalmente adecuado para generar contenido y realmente que pegue. Que tú quieras, ¿tú crees que sin tener el cuerpo que tú tienes, no se puede generar el contenido para ganar el dinero que tú ganas? Yo creo que el cuerpo siempre ayuda, siempre ayuda, pero crear contenido puede crear cualquier persona. Con o sin éxito, ¿no? Obvio, pero así como te lo digo, no quiere decir que el OnlyFans sea tener el mejor cuerpo, porque vos podés tener un cuerpo normal y realmente ganar mucho dinero. Solamente tenés que crear un morbo o un personaje adecuado que le guste a la gente. Teniendo, como siempre digo yo, actitud. Exacto, actitud. Como tienes 29 años, ¿cuánto tiempo llevas haciendo contenido? Y más o menos 2 años y medio. Llevas solamente 2 años y medio. Sí. ¿Cómo surgió? Después de la cuarentena, estaba en una situación donde no sabía qué hacer, porque el entrenamiento y dando clases de musculación o de personal trainer realmente estaba todo muy parado. Y traté de enfocarme en algo que me haga viajar por todas partes del mundo. Y conocer países y gente nueva. Cambiar mi vida. ¿Pero alguien te informó sobre hacer OnlyFans? ¿Alguien te lo, ¿no? Imagino que alguien te diría cómo surgió. ¿Alguien te lo dijo algún amigo que también hacía contenido? ¿O que tú lo viste por internet? No. Vino un amigo y me dijo, vos tenés que hacer OnlyFans. Ajá. Y dije, bueno, ya la pegaste una vez, voy a hacerte caso otra vez. Y fui a la casa y me enseñó cómo hacer toda una cuenta, cómo asociar los bancos. Y después fue todo parte mía, ¿no? ¿Y cómo la pegó este amigo la primera vez? La pegó bastante bien. ¿En qué sentido? Me ha dicho que me publican unas páginas de chicos. Y te fue bien, así. Sí. Entonces, digamos que al recomendarte el tema visual, ¿no? en redes, también considera que te iba a ir bien, ¿no? Sí. Ya te ido bien. Ya fue una vez bien virtual, 2 veces también le iba a pegar. He visto en alguna entrevista que te han hecho alguna vez que te gusta comer carne, pescado y marisco. Sí. ¿Te pasa lo mismo en el ámbito sexual? ¿Te gusta comer carne, pescado y marisco? Digamos que me gusta comer todo. ¿Te gusta comer todo? Muy bien. ¿Tienes preferencias o por igual? Sí. A mí, yo siempre tuve parejas mujeres, que eso es para mí mi compañía. Pero después uno puede tener parejas de todo tipo. Se cuestiona mucho el tema de bisexuales o temas que la gente, o incluso de heterosexuales que graban contenido con chicos. El tema de que si grabas con chicos, entonces es que eres gay, ¿no? O bien estás utilizando a los chicos, pero eres hetero. Se cuestiona mucho en el ámbito, porque es verdad que se cuestiona. Exacto. Entonces, eres consciente de ello, ¿no? Sí. ¿Qué les dirías a esta gente para que dejen de cuestionar lo que uno hace, si es verdad o si es mentira? La mayoría de los actores me conocen y nunca tuvieron ningún problema de grabar conmigo. A veces me dicen, ¿vos sos hetero? Y le digo, sí. ¿Vos sos bi? Sí, no tengo problema. Yo grabo con chicos y me sale bien. Entonces, si ves mis videos, vas a ver que todo sale perfecto. O sea, para que no tengan duda de que sí, también te gustan los chicos, ¿no? Claro. ¿Y a los que grabas con chicas también, OnlyFans? He grabado algunas veces, lo disfruto, pero no se genera dinero con eso. Con chicas se genera más dinero porque realmente los que pagan este tipo de redes son hombres. Con ¿no? hombres. Entonces por eso hacen más contenido con hombres. Sí. Vale. A lo que les pagan es a las mujeres haciendo contenido. Pero si tienes contenidos con mujeres, también te se ve evidentemente que te gustan las mujeres. Entonces que el problema lo tiene la gente que te ve, que no se lo cree. Pero entonces tienen que meterse en su OnlyFans para verlo con mujeres, con trans, imagino también. He grabado con trans, sí. Con trans y con chicos para ver si
os creéis si es verdad o es mentira lo que nos dice, ¿no? Bien, ¿Vale? sí. Ok. Aquí abajo pondré luego sus OnlyFans para que quien quiera verlo pues, pueda suscribirse. Me has dicho antes que te consideras que eres muy ambiguo. Sí. Pero eres muy ambiguo porque te gustan las chicas, los chicos y los transexuales, ¿no? Como hemos hablado antes. ¿No crees que realmente eso es ser más normal? Que te guste todo, porque que te gusten las personas, digamos, y lo que sería ambiguo es lo que tienen que elegir porque la sociedad les ha marcado que tiene que ser una cosa u otra, Es bueno eso, ¿eh? ¿no? Sí. Yo creo que eso se disfruta. Ujú. Y la verdad que tiene que ser libre. No tiene que estar marcado por la sociedad, si te gustan las chicas, si te gustan los chicos. Por ahí en tu cabeza y cuando estás solo te gusta una cosa y siempre te lo estás limitando. Ujú. Pero siempre es tu deseo. Entonces anda a cumplirlo, disfrútalo, divertite. Y si te gustó, vuelve a repetir. Y si no te gustó, no lo hagas más. Está claro, ¿no? Nosotros nos conocimos en Argentina, ¿no? Sí. En Buenos Aires, justamente cuando Argentina ganó el Mundial, ¿no? ¿Y cómo ganó? Y cómo ganó, ¿no? Que se puso Argentina, ¿cómo, no? ¿Cómo se puso Argentina? Pero Alborotada. alborotada, éramos un montón. Alborotada, ¿no? O sea que Messi, bien, ¿no? Glorioso. Sí, un ganador. Un ganador. Un ¿no? ganador, Messi. Un ganador. Ahora lo tenéis como a la misma altura que Maradona. Bueno, es diferente. Son los mejores, Ujú. pero Messi hace todo bien. Hizo todo bien y va a seguir haciendo todo bien. Y su vida también es correcta, ¿no? Exactamente, a eso es lo que voy. Ajá. Su vida y todo lo que hace con su familia y el ejemplo que es de persona, Ujú. por eso es que siempre va a estar mejor. Os sentís más orgulloso de que Messi sea mundialmente conocido y el mejor que no cuando era Maradona, que era el mejor de fútbol, pero luego como persona era un desastre, ¿no? Sí, por eso es que para unos es Messi, para otros es Maradona, siempre va a ser Messi, aunque Maradona es el segundo mejor, Muy bien, pero bueno, sabes que los dos han jugado en el Barça, ¿no? claramente. Entonces, desde que estás en España, ¿qué partes de España has visitado? Y yo arranqué, hice una semana en cada lugar. Estuve en Barcelona, en Madrid, en Palma, Ujú. en Ibiza Ujú. y en Valencia. Y estaba buscando lugares, realmente dije, una semana creo que es suficiente para darme cuenta en un lugar que está buena la gente, de los lugares para comer, que realmente se puede hacer deporte ahí, porque eso es principal para mí, Ujú. que tenga playa. Obvio. Y que la gente sea divertida y copada. Me quedé con Valencia por ahora. Próximamente me gustaría vivir acá en Barcelona, Ujú. pero porque las dos comparten una playa. Muy bien. Claro, Eso realmente que está es bueno esencial. eso. Bueno, Ibiza también, ¿no? Comparte playa. Ay, Hermosa. Ibiza es Claro. hermoso. El problema es que en Ibiza no puedes estar todo el año porque... Y no puede entrenar. Esta perdona, semana que estuve no perdona, entrené. pero no voy a decir que no puedes estar todo el año. Puedes estar todo el año, que Ibiza es magnífica todo el año. Pero sí que es verdad que en invierno, para crear contenido, cero. Ya Claro. en verano cuesta a veces crear contenido, ¿no? Pues en invierno, pues, bueno, cero. Directamente. Pero también en invierno también es guay también vivir en Ibiza porque es guay también, ¿no? Que está como tranquilo, más, ¿no? Puedes hacer otro tipo de cosas. Pero sí que la vida es más tranquila, obvio. Hace mucho frío ahí. No, hace el mismo frío que puede hacer en Barcelona, pero claro, toda la gente que va en verano ya no está, entonces realmente queda la gente que vive allí, que es una isla pequeña. Qué lindo que es Ibiza. Muy lindo, mi segunda ciudad. Muy bien, aparte de trabajar en redes, Sí. te dedicas a otros negocios, como hemos hablado, ¿no? También me dices que tienes una marca propia. ¿Cuál es tu marca? Bueno, mi marca propia es ser actor. Ajá. O sea, Y- tu marca te hablas de tú mismo como personaje, Sí. Víctor. Sí, ¿no? Víctor. También mi otra marca es como trader, Ujú. y que la estoy empezando hace poco y realmente está resurgiendo desde abajo hacia arriba. ¿Qué es trader para que lo sepa la gente que lo ve? Porque yo tampoco lo sé. Realmente, para saberlo yo y la Bien. gente que nos ve. Un trader es el que surfea lo que es las divisas, euro, dólar, Ujú. GPA, todas las monedas que hay, las divisas. Se mete en un programa, que Ujú. por ejemplo son brokers, donde podés vos hacer una inversión a 1 minuto, a 5 minutos, a 10 minutos,
¿Viste lo que es el Forex? No, yo ¿No? el tema de divisas y economías no estoy muy puesto. Es más, me sorprendió también. Bueno, te sigo contando y luego ya Bien. te digo lo que. Sí, sígueme contando lo Ah, que bueno. estás diciendo. Son operaciones de como mucho 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, donde vos podés invertir de $1 a lo que vos quieras y el broker te paga si ganás o perdés. El broker te paga un 85%, un 90%, eso es lo que a veces pagan los brokers. Ajá. Entonces vos en 1 minuto podés ganar, si apostás, ejemplo, $100, podés ganar $85 Más, ¿no? más. Sí. Ahora bien, si perdés 100. Claro. Entonces vos tenés que hacer un análisis del mercado muy perfecto para invertir ese dinero. ¿Y crees que se puede ir y bien ganar. en esto? Sí, Se sí, deja a muy mí me loco. va bien. ¿Sí? Estudié mucho tiempo, le dediqué muchas horas al mercado, pero realmente lo pueden ver también en mi Instagram de Trader, que está dando resultados y estoy ayudando a gente y a mí me encanta que la gente gane dinero conmigo. Claro. Bueno, pondremos también su Instagram de Trader, el Sí. tuyo como actor, ¿vale? Me has dado sus redes para ponerlo en la descripción del vídeo y que la gente te siga, ¿no? Que quiera seguirte como entrenador personal en uno o en todos, ¿no? Bien. Vale, otra cosa. ¿Qué deportes te gustan? ¿O practicas? Yo gimnasio como base, Ujú, me gustan mucho las artes marciales, el kickboxing, ujú. que es el boxeo con toda la inclusión de las patadas, jiu-jitsu también, que es todo lo que es piso. Me la pasé toda mi vida andando en skate, desde que tengo uso de razón. Ujú. Y bueno, y deportes, también hago todo tipo de deportes. Luego ¿Te gusta ya- jugar al tenis? Vamos a jugar al tenis. ¿Te gusta jugar al...? O sea, que sabes jugar muchos deportes, sí, ¿no? Sí, ¿Hay alguno que veas por televisión, por ejemplo, los que más te gustan ver por televisión? Por ejemplo, ¿cuáles son? Jugué 13 años al rugby. Rugby, 13 años y hoy en día lo miro mucho. por televisión, Sí. más que el fútbol. Siendo argentino no miro fútbol. No puedo decir eso, no puedo hablar de ello. No miro. Vale. Somos pocos, pero argentinos que no nos gusta el fútbol. Ah. Ahora bien, si jugamos, armamos Claro. un equipo. Si es la selección, es sí, un mundial, ¿no? Como habéis ganado, pues ahí sales a celebrar. Pero vos viste que lo miramos. Sí, total. Ok, muy bien. Entonces, ¿tu forma de vestir es también ambigua? ¿Te importa lo que piense la gente? Cuando te ve, por ejemplo, vestir, yo te he visto en Ibiza, por ejemplo, Sí. y te vistes muy llamativo, ¿no? Sí. Entonces, ¿te importa que la gente pueda pensar, oh, mira cómo viste, mira cómo no viste? ¿O que te juzgue por ello? No. ¿No? No, O la sea, gente. Realmente no te importa lo que diga la gente, por eso tú vistes como a ti te gusta. Sí, ¿no? exactamente. Uno se tiene que vestir como realmente se siente y si cree que compró algo que puede llegar a verse bien Ajá. y se ve en el espejo que ¿Y te gusta? le va bien. ¿Crees que hay ropa gay y ropa heterosexual? Obviamente hay destinados cosas, pero también hay ropa bastante unisex, ¿no? Ujú. Yo he usado unas redes que estaban buenas y he ido a la discoteca donde todos me dijeron, wow, qué buena red que tenés puesta. Y hay gente que me dijo, ¿cómo te pusiste eso? Ajá. Claro, por eso te lo pregunto, ¿no? Porque o sea, eres valiente a la hora de ponerte lo que a ti te gusta, Sí. pero al mismo tiempo o sea, tienes que tener cero prejuicios en ponerte lo que a ti te gusta, ¿no? Y que te hagas bien. Porque a ti te guste como tú sales, es suficiente para tú vestir como tú quieres. Es, mientras tengas la actitud de ponerte algo, Ajá. ya eso Es lo todo. importante, no la es tela ni importante. lo que lleves Exactamente, la actitud. Ajá. Entonces, ¿sigues a diseñadores? ¿Tienes algún diseñador favorito? ¿O simplemente tú vas a la tienda, compras lo que te gusta? Uso de prendas de unas marcas argentinas que están muy buenas, que me gustan. Acá en Europa realmente no encontré nada que me llame la atención. En plan diseñador, para tenerlo Sí, como... ¿no? exactamente. Porque realmente salgo a buscar a los shopping y esas cosas y digo, Bueno, no es mi estilo. Pero en la moda europea sabes que hay diseñadores muy conocidos, ¿no? Sí, De ninguno sí, te sí, sientes sí. un poco como... Hay gente que le gusta mucho Versace, por ejemplo, hay gente que le gusta mucho Armani, hay gente que le gusta Jean Paul Gaultier. No he usado Armani y me gusta Armani. ¿Te gusta Ese Armani? estilo. Ese estilo de Armani, sí. más formal, no más elegante, ¿no? Sí. Okay. Pero usan todo a veces blanco, negro y yo soy más del rojo, Ajá. sí, de otros colores más fuertes.
Muy bien. ¿Has pensado de raparte el pelo alguna vez? Ah, no sé, puede ser. Siempre lo tuve largo. ¿Sí? Lo tenía largo por acá. Y creo que me queda mejor el pelo más largo. ¿Crees porque no lo has probado, no? ¿Raparte? No es lo mío. ¿Lo harías por una apuesta? ¿Una apuesta? Sí. Ay, ¿cuál sería? Depende, sé que voy a ganar y no me lo tengo que cortar, sí. No, pero a veces tú puedes saber que puedes ganar, pero a lo mejor lo que tú piensas. No sé. Cuesta, me crece O sea, bastante rápido. tendría que ser una buena recompensa, ¿no? Sí, ¿En esa apuesta? muy buena recompensa. Muy bien. ¿Cuál sería? ¿Me haces una apuesta? No, te pregunto si hubiera una apuesta, si tendría, no, porque entonces yo tendría que tener que apostar algo que, Claro. que no haría, entonces pues... ¿Te raparías el pelo también? Yo sí lo haría porque me he rapado muchas veces, entonces es algo que sí que haría. No me costaría, entonces a ti te costaría más, entonces no sería justo, ¿no? No habría la misma disponibilidad para cortarse el pelo. ¿Qué te llevarías a una isla desierta? 3 cosas. ¿Qué te llevarías? Qué bueno. Es para vivir, ¿no? Esa isla. Para quedarte mucho tiempo. Mucho tiempo. Mucho, digamos, pues, yo qué sé, 8 meses. 8 meses son largos. Sí. ¿Qué me llevaría? ¿Se puede llevar el celular? ¿El móvil? Sí, bueno, también, claro, es que si llevas el móvil ya te llevas muchas cosas, claro, te puedes llevar el trabajo, pero no, el móvil no vale. Venga, vamos, te voy a poner un poco difícil, algo que no sea, que te desconectes del mundo. Bien. Claro, porque es la gracia, ¿no? Que te desconectes, si te llevas el móvil, Bien. ya te casi En todo. una isla Hoy día, me llevaría una tabla para hacer surf. Eso va a ser como base. ajá. Comida Bueno, que si hay voy- olas, si hay olas. Sí, me da así plan. Bueno, la uso de padre surf. Igual te la llevas y luego la llevas y que De padre es surf, aprovechado ¿viste? un objeto. Claro. La uso para hacer leña. Bueno, pero va, te la doy por aceptada, eso, porque al final eso es lo que te llevarías. Comida. Comida para 8 meses llevaría. No sé si esto, hablamos de objetos, vale, no hablamos de Objetos, la comida bueno. se supone que la buscas ahí y te la encuentras, ¿vale? Entonces te lo voy a poner ahí. Entonces, otra cosa que sea útil, ¿no? Porque si te llevas comida también está muy, ya es como, joder, comida, móvil, claro, te llevas a alguien, a un amigo, entonces, claro, qué fácil, claro. Ay, voy a O sea, estar para pensando. subsistir. Em, Bueno, ¿qué es lo primero que te se ocurre? Vale, di que no tiene que ser, a lo mejor luego lo piensas y dices, es verdad, me llevaría tal, pero bueno, un mechero, digo yo, ¿no que te llevarías o no? me Para llevaría. hacer la comida que te encuentres, o te vas a comer todo crudo. Muy bien, sí, No, sí. yo- Una cocina. ¿No? Yo todo lo que hay Y en un supervivientes... un buen cuchillo. Claro. Un buen cuchillo. Lleva para hacer algo que tenga que matar Claro. y a la parrilla. Matar, pues no, aquí me vas a matar. No, lleva para hacer algo, un animal y a la parrilla. Todo lo que se camina a la parrilla. ¿Te harías vegano? No, jamás. No podrías. No, soy carnívoro. Eres carnívoro. Sí, Bueno, pero tú matarías un animal y te lo podrías comer, sí. habiéndolo visto vivo. Voy a cerrar los ojos antes de matarlo. Vale. No es que yo es una cosa que justamente no sé con quién lo he hablado, pero no sé si... Nunca lo hice igual, No sé, después en un momento habría que ver. Por el hambre, por Ya, eso. no, claro, cuando tienes hambre al final, ellos también lo hacen, claro, pero ellos lo hacen por hambre. Claro. Se matan también los animales a otros, ¿no? No es como nosotros que a veces matamos por matar, no, bueno, hablo nosotros, la humanidad, ¿no? Y matamos por matar muchas veces, no por guerras y por cosas Claro. que no tienen sentido. Por deporte. Ellos sí que matan por subsistencia, obvio. ¿Crees en Dios? ¿En una reencarnación? ¿En algo fuera que se nos escapa? ¿En extraterrestres? ¿En qué Oh. crees? En extraterrestres sí, 100%. ¿De verdad? Sí, mira, tengo tatuado acá, mira, ¿Dónde? ¿Qué es eso? un platillo volador, Ah, mira. un Mira. ovni. ¿Y eso? ¿Por qué? ¿Hay alguna historia detrás? Estuve en México y realmente se veían cosas muy interesantes en el cielo. Y Interesantes. interesantes eran como luces y realmente ahí me puse a pensar y dije, ¿estar solos? No, ¿quién está solo? La humanidad no está sola, ¿No claramente. crees que estamos solos en el mundo? No. En el universo, claro. No. Entonces solo falta que se den a conocer, me parece, ¿no? Entonces, ¿se tienen que dar a conocer o piensas que nos están observando o que es un mundo superior? Claro, obviamente, si están en nuestro planeta... Si ellos están acá, tienen que es ser, superior. claro, son superiores, ¿no? Y porque nosotros somos incapaces de momento de ver nada más que sea nosotros. Entonces, ¿crees que alguien nos está vigilando? Sí. ¿Y crees que va a ser hostil cuando nos encontremos o va a ser amigable? La situación?
El otro día venía en el auto pensando en eso, venía manejando y decía, si llega a aparecer alguien, mirá si están entre nosotros ahí, de pronto mirás para el costado, ¿qué hace? ¿Todo bien? El alien. Imagínate, ¿no? O gente que está que incluso, Venía pensando que en incluso estén como vivan, o sea, que estén entre nosotros. Quiero Estén decir. entre nosotros, A lo por mejor eso eres tú uno un alien, manejándolo. a lo mejor tú eres un alien y estás aquí. Y tú eres el alien y el otro. ¿De dónde venís? No, pero es verdad, ¿no? Podría ser, todo puede pasar. Cuando se desconoce algo, pienso que todo puede pasar, ¿no? Todo. Por eso yo digo que las religiones también, o sea, ni creo ni dejo de creer, ni les faltaría el respeto, porque como no lo sé, imagínate que le falta el respeto y luego pasa, ¿no? Claro. Pues no quiero faltar el respeto a nadie y respeto a la gente que sea de cualquier religión, ¿no? Bien. Y que tenga... Lo que siempre creo es en la ley de atracción. Ujú. Eso es como 100%. Entonces, si vos crees en las energías y que va a pasar algo, porque 100% va a pasar, Ujú. lo atraes con la cabeza. Se atraen las cosas con la cabeza. Sí. O sea, una energía seguramente hay. Sí. Sea, llámalo como sea, ovni, o llámalo espiritualidad, Ovni. o lo que sea. O el universo, o lo que vos le pidas y creas que lo estás pidiendo de verdad, Ajá. y pongas tu fe en eso, 100% seguro que va a suceder. ¿Has visto alguna vez alguna película o alguna canción en la que te identifiques y piensas que esta es mi historia? Creo que hubo una película que estuve mucho tiempo pensando en esa, era la de Magic Mike, donde Ujú. era un stripper y bailaba en las discotecas y hacíamos dinero con eso. Esa fue una de las películas que me sentí identificado hasta, no sé, hasta los 22, 23 años, 24. ¿En la historia o solamente por ser stripper? La En la que historia, cuenta. en toda la historia, realmente estuvo muy buena. Ujú. Creo que Esa es la película, sería. Muy bien. ¿Cuál sería tu plan perfecto? ¿Cuál sería tu plan perfecto? Plan perfecto de vida a... Un plan perfecto para un día, para pasar un día. por un día. Y tiene que haber playa. Ujú. Eh, O sea, te levantas por la mañana. sí, un pasa? plan perfecto sería levantarme e irme a nadar al mar. Ujú. Eso me encantaría. Cuando vuelvas del mar, Amo comer, me gustaría comer mariscos. un buen desayuno de mariscos. Sí, un buen desayuno con salmón y todo eso. Ajá. Y poder disfrutar un lindo entrenamiento también viendo la playa, porque mi vida quiero que sea enfrente de la playa. O sea, ¿entrenarías? ¿Ese sería un plan perfecto? ¿Entrenar? En un día. Sí. Sí. ¿Ese día lo querías Sí. entrenar también? Sí. Hasta el día de tu plan Sí, perfecto. sí. O sea, aparte que estás 6 días o 7 días a la semana, encima tu plan perfecto también sería entrenar. Muy bien. Uno disfruta mucho. A mí Es que es lo mejor, que te guste, claro. Es que Sí. si no te gusta, estarías amargado. Realmente, ¿no? Si estás 7 días, ahora si te gusta, pues está bien. Claro. Te sentís mejor. Cuando terminás es como, Sí, 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 sí. qué bueno, Claro. esa fue la mejor hora del día. Ahora es como darle oxígeno, ¿no? Tu cuerpo, Sí. para ti. Claro. ¿Y cómo seguiría? ¿Cómo seguiría? Me gustaría encontrarme con algún amigo y hablar un rato. Esas risas, Sí, imagino, ¿no? sí. Claro, Porque risas siempre con también. la risa uno desconecta, se Claro. ríe. Y dentro de ese plan perfecto me gustaría abrazar una mascota. Ajá, un animal. Cualquier ¿no? mascota. La tuya o la Ajá. que vea ahí en la calle y me guste y diga, quiero abrazar ese perrito y listo. Ajá. Eso sería hoy también lo venía pensando. Estamos a mediodía, ahora mismo. Bien. Mediodía. Ahí Lo voy a como- pasar al perro y permiso, le abrazas el Le perro. abrazas, llega a mediodía, comes el rato. marisco, que has dicho que ibas Sí. a comer. Y después del marisco, ella sería a las Eh. 4 de la tarde, ¿no? Más o menos. Bien. ¿Qué harías después del marisco? Ya visité a un amigo, ya lo vi. Una buena merienda. Me gustan las meriendas, café con leche. Después de la comida, una merienda. Después de la comida, te vas a visitar al amigo. Claro. Y luego te vas a merendar. Sí. Vale. O podemos merendar con mi amigo. O meriendas en casa de Esa es la amigo. buena Vale. merienda. Meriendas con tu amigo. Sí. Y después de merendar, Realmente a mí me gusta hacer operaciones de trading. Es una de las cosas que más me gusta del día y lo que hace mucho tiempo que lo pongo como prioridad. o sea, trabajarías en tu plan perfecto. Más que trabajar, yo lo veo como estar analizando algo que me gusta. Vale. Es como... Vale, eso sería tipo 8. Entonces, acaba de hacer el trading. ¿El ¿Qué haces? trading? El trading, Bien. estás una horita, ¿no? Imagino, Sí. normal, ¿no? Sí, sí, sí. Si no, Una horita, una te vas a horita. quitar tiempo para tu plan. Perfecto. Entonces, a ver, llega a las 9. ¿Qué haces a las 9? Me gustaría, en un día perfecto, sería como un sábado, ¿no?
Por ejemplo, Podría ser. si te gusta que sea un sábado, es tu plan. Con la energía de Es sábado. tu plan. La energía de sábado. Ujú. Me encontraría con la persona que me gusta. Ajá. Iríamos a cenar. Una persona que te gustara. Sí. ¿Sería chico o chico? ¿Sería chica o chico? La de ese momento. La de ese momento. La de ese momento. Pero para que sea perfecto, ¿cuál sería? Te voy a forzar un poquito. Ah. Bueno, en este momento estoy saliendo con una chica. Esa sería con una chica Sí. que está saliendo. Vale. Sí. Pero en ese día puede ser la del momento. Ok. O el de momento. O el del momento. Muy bien. 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 Y salir a comer. Acabarías como todos sabemos que vamos a acabar, ¿no? Sí, pero antes de Para que sea acabar, pero me gustaría, no sé, disfrutar una discoteca. A mí me gustan mucho las discotecas. Ajá. Y me gustaría salir. Salir y divertirme. Ah, ok. Después de cenar. O sea, Sí. y ya luego, lo que todos sabemos, ¿no? Ya luego terminamos como tiene que ser, Muy bien. Haciendo el amor. haciendo el amor. Muy bien. Y después de ese día muero. Dormir, claro. Pero dormir también entraría dentro de un plan perfecto, ¿no? Sí, realmente. Muy bien. Disfruto mucho cuando tengo tiempo de dormir, disfruto mucho. Pues bien, muchas gracias por venir al Jacuzzi por segunda vez. Gracias por invitarme. Y bueno, esta entrevista sí que se va a subir a YouTube y la podréis ver. Y nada, espero que la disfruten, ¿no? Que si han llegado aquí seguramente la habrán disfrutado por lo menos, ¿no? Sí. Pues nada, muchas gracias. Nos Bueno. vemos pronto en Barcelona entonces, si te vienes a vivir aquí, ¿no? Yo calculo que pronto estaré viviendo por acá. Muy bien. Menos de lo que esperas. Hasta luego, nos vemos pronto. Chao. Chao. Bueno, guay.